Bueno, el día de hoy vamos a ver una charla que se llama Tus pecados te son perdonados. Amén. Tus pecados te son perdonados. Amén. Y queridos hermanos, en la Biblia nos enseña mucho de quién era el Señor Jesucristo, quién es el Señor Jesucristo. Y nos dice que Él tuvo un trato, nos habla la Biblia del trato que el Señor Jesús dio a las personas en general, a las mujeres, a los hombres, a los niños, a los pecadores, a los enfermos. La Biblia nos enseña que había personas que eran leprosas, que no podían estar en la sociedad, y cuando en ocasión se acercaron con Él, el Señor Jesús los tocó, y eso nadie lo hacía. Entonces, hermanos, podemos ver que el Señor Jesús no trató en ese tiempo y no trata el día de hoy a las personas como lo hace la cultura o como lo hacen las costumbres. Él trató muy diferente a las personas, trató a cada persona con dignidad, con respeto, con mucho amor. Trató a cada persona, las trató como personas valiosas y eternas. Y ese es el trato que el Señor Jesús nos da a cada uno de nosotros, como personas valiosas, personas eternas, con dignidad, con respeto. En el caso particular de las mujeres, en ese tiempo pues las trataban sin valor. Las mujeres no figuraban en la vida pública ni social, eran marginadas y tenían unas prohibiciones muy rigurosas, por lo cual resaltaba mucho más el trato que el Señor Jesús le daba a las mujeres. Y en la Biblia también nos enseña acerca de personas que tuvieron una cercanía, una relación personal, un encuentro con el Señor Jesús. Y vemos, por ejemplo, a una mujer que dice la Biblia que era pecadora, que se acercó al Señor Jesús a derramar su perfume, a enjugar con sus lágrimas los pies del Señor Jesucristo, con sus cabellos. Y ella estaba ahí, dice que era una mujer pecadora. Pero también hubo otra mujer que en la Biblia aparece a lo mejor poquito, pero tiene gran importancia cuál era su relación de discípula con el Señor Jesucristo, y era María Magdalena. Dice la Biblia que María Magdalena era de las mujeres que acompañaban a Jesús y a sus 12 discípulos a recorrer las ciudades y las aldeas, y ella iba ahí con los 12 discípulos, también con algunas otras mujeres sirviéndole. Y en el caso de esta mujer, hermanos, es un ejemplo de un corazón valiente y agradecido. En todo lo que la Biblia habla de ella se puede notar su agradecimiento al Señor Jesucristo por la libertad que Él le concedió, por la restauración, y fue una mujer de servicio, de agradecimiento, de respeto al Señor Jesús. Después de tener un encuentro con el Señor Jesucristo, esta mujer se mantuvo pues cerca del Señor Jesús con una fe genuina, con una fe sincera, de tal manera que ella estuvo presente en algunos de los acontecimientos que ocurrieron en la vida del Señor Jesucristo. Ella estuvo presente al inicio de su ministerio. Ella estuvo también presente, hermanos, cuando fue la crucifixión, y ella estuvo presente en el entierro del Señor Jesucristo, y estuvo presente también en la resurrección. Estuvo en todos estos momentos de la vida del Señor Jesucristo, y ella fue la primera mujer que pues se le concedió el privilegio de ver al Señor Jesús resucitado, y que se le confió de llevar el mensaje a los discípulos de que había resucitado el Señor Jesucristo. Así que vamos a ver, hermanos, en el libro de Lucas, en el capítulo 8, por favor. Lucas 8, y vamos a leer el versículo 1, por favor, en adelante. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él.
y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Queridos hermanos, aquí en el versículo 2 dice que María Magdalena era una mujer de la que habían salido, ¿cuántos demonios? 7 demonios. Y vamos a ver, hermanos, el día de hoy, que así como Jesús hace maravillas en la vida de las personas que se acercan a Él, lo puede hacer en nuestras vidas y en nuestras familias. Pero necesitamos acercarnos a Él como lo hizo esta mujer. Vamos a ver el punto número 1, hermanos. ¿Qué hizo en María Magdalena el Señor Jesucristo? Punto número 1, Jesús perdona tus pecados. Jesús perdona tus pecados. Y aquí dice que esta mujer, hermanos, tenía 7 demonios. Y uno se pregunta, hermano, ¿cómo es posible que una persona pueda llegar a tener en su vida esta situación de tener 7 demonios? ¿Qué clase de vida, qué condición la llevó a vivir endemoniada? ¿Cómo una persona puede vivir o tener en su vida 7 demonios? Uno puede preguntarse cómo no se explica uno por qué tenía eso, no explica qué hizo esta mujer. La Biblia no dice qué fue lo que ella hizo. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que los demonios entran a la vida de una persona por el pecado. Ellos entran por el pecado cuando uno le abre la puerta. Cuando uno abre la puerta al pecado, los demonios tienen derecho, le da uno derecho de entrar a los demonios. Y ella era una mujer pecadora cuando se acercó al Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que todos somos pecadores. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron. Cada uno de nosotros somos pecadores. Ayer, hoy, en la mañana, antes de llegar aquí, todos somos pecadores. Y esta mujer estaba en una condición de pecado. No dice qué había hecho, pero sí dice que en su vida había 7 demonios. Y ella seguramente llevaba una vida muy fea. Pero cuando ella se acerca al Señor Jesucristo, ella recibe libertad. Y aquí dice que de ella habían salido. Si habían salido es porque el Señor Jesús los había echado fuera, porque de ella había sido libre de estos demonios que la atormentaban. Y no sé, hermanos, no sé la condición que cada uno de nosotros pueda tener el día de hoy. No importa cómo llegaste tú, si hoy vienes tú por primera vez o si ya hemos conocido de la palabra de Dios y ya hemos abierto la puerta nuevamente al pecado. Pero lo que sí sabemos es que el Señor Jesús ha venido a nuestras vidas para perdonarnos, para sanarnos y para echar fuera todo lo que destruye nuestras vidas, si nosotros le buscamos con un corazón arrepentido, si nosotros verdaderamente nos arrepentimos. Debe haber, hermanos, un arrepentimiento genuino. Si nosotros tenemos en el corazón verdaderamente el reconocer, y no importa, hermano, que usted lleve un día de conocer al Señor Jesús, o lleve 5 o lleve 10, o lo que lleva la iglesia 16 años, no importa cuánto tiempo, pero cada día el Señor tiene que hacer cambios en nuestra vida. Tiene que haber cambios en nuestra vida, hermanos. Los cambios tienen que seguir. No importa el tiempo que llevemos de conocer al Señor Jesucristo, siempre habrá procesos y cosas que el Señor va a querer cambiar en nuestras vidas. Muchas veces nosotros pensemos, tal vez porque fuimos a un encuentro, a un reencuentro, que ya está concluido el proceso de Dios en nosotros. No es verdad. Aún hay cosas que tenemos que cambiar, hermanos. Aún hay cosas, y hasta el último aliento en esta tierra seguirá habiendo cosas que tenemos que cambiar. No nos debemos de acomodar a decir: yo ya tengo cierta edad, así soy, así crecí, así soy y así me voy a morir.
porque eso no va de acuerdo a lo que el Señor quiere para nosotros. Si usted ya es una persona adulta, usted y yo tenemos que seguir cambiando, tenemos que seguir quitando cosas de nuestras vidas que no están bien. Tal vez es carácter, formas de vida, hábitos, pero se tiene que seguir cambiando. Y nosotros, el que nos puede convencer y el que nos puede redarguir de eso es el Espíritu Santo. Y así como hace un rato cantábamos, ven a este lugar y llénalo, es porque nuestra vida necesita cambios. Y para que haya cambios nosotros tenemos que hacer algo. No podemos esperar un resultado diferente si nosotros no hacemos cambios. Y ese es el problema del hombre. El problema del hombre y el problema de cada persona, hombre, mujer, niño, es el pecado. El problema del hombre es el pecado, porque el pecado nos separa de Dios. El pecado trae miseria a nuestras vidas. El pecado trae destrucción. El pecado trae pobreza. El pecado trae vidas arruinadas. El pecado completamente nos separa de Dios. Y esta mujer vivía en esa condición, con demonios, oprimida, con una vida destruida. Y nosotros el día de hoy tenemos que ver si usted ha estado en práctica del pecado y sigue con algo. Hoy tenemos que venir a Jesús, hermanos, porque no podemos mantener esa vida, no se puede mantener esa vida así. Si conocemos la palabra de Dios, si hay algún pecado el día de hoy que cada uno sabe que puede hacer, hermano, lo tiene que dejar. Porque no se pueden cohabitar los demonios y Dios. No hay comunión, la luz con las tinieblas. Y aquí dice la palabra de Dios que aunque esta mujer fue libre, pero llegó en esta condición. Y de verdad, hermanos, el pecado es el veneno de las personas, de cada persona. Es un veneno tremendo que se va tomando lentamente si se sigue practicando, y nos lleva completamente a la ruina. Ese es el problema de la humanidad, del hombre. El pecado es el mayor problema, es el que trae más muerte y más destrucción que cualquier desastre natural. El pecado es lo que trae más destrucción a la vida de una persona que cualquier otra cosa. Pero saben, hermanos, Cristo arregló ese problema en la cruz. El Señor Jesucristo arregló el problema del pecado en la cruz, pagando el precio, llevando todo el pecado de nosotros. Él pagó, no el de Él, porque Él no había pecado. Él pagó nuestro pecado. Todo lo que nosotros hicimos, Él lo pagó y lo resolvió en la cruz del Calvario, derramando su sangre hasta la última gota, derramando su sangre para cubrir todo el pecado, porque no hay pecado que Él no pueda perdonar, ni que sea más grande que Dios, que Él no pueda lavarlo en su sangre. Sea uno, sean muchos los pecados, Él los pagó. Hubo sangre en su cabeza, dice la palabra de Dios. Con esa corona de espinas, Él derramó su sangre por todas las maquinaciones que nosotros hacemos para cometer pecados. Hubo sangre en sus manos por todos los pecados que nosotros hemos cometido con nuestras manos. Hubo sangre en sus pies por todos los pecados que con nuestros pies hemos cometido. Hubo sangre en su espalda, hubo sangre en su costado. Hubo sangre por todos lados, hermanos. No quedó una parte del cuerpo del Señor Jesús que no se haya derramado sangre en todo su cuerpo. Y dice la Biblia que cuando atravesaron su costado, solamente ya salió sangre y agua. Se acabó la sangre. Toda la sangre para cubrir todos los pecados había sido derramada para perdonar cada uno de nuestros pecados. Porque el ser humano, las personas, pecamos con nuestro cuerpo, pecamos con nuestras manos, pecamos con nuestros pies, pecamos planeando en nuestra cabeza, pecamos. Y por eso la sangre de Jesús se derramó en todo su cuerpo, porque el hombre peca con su cuerpo, para el perdón de todos nuestros pecados. ¿Qué se necesita para que el Señor perdone cada uno de nuestros pecados? Arrepentimiento, mis hermanos. Necesitamos arrepentirnos. No podemos seguir en las mismas condiciones de miseria, viviendo una vida sumergida con una cara en domingo y con otra fuera de la iglesia. No podemos llevar dobles vidas, hermanos. Tenemos que ser radicales y transparentes.
Y si usted el día de hoy está ofendiendo a Dios con algún pecado, hermano, apártese y busque a Dios. Porque no podemos seguir con esa actitud de hipocresía. Y yo sé que a nosotros no nos gusta que nos hablen y nos confronten, porque nosotros sentimos que somos buenos. Pero si usted está pecando, no puede estar, usted no va a poder engañar a Dios. Y las consecuencias en su vida, la Biblia los habla, son muerte y destrucción. Tenemos que arrepentirnos, porque hoy es el día de salvación, hoy es el día de arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos y volver nuestro rostro a Dios. La Biblia dice, y si usted le pudieron entregar su Biblia esta semana, cuando a cada uno de nosotros nos entregaron nuestra Biblia, el primer capítulo que empezamos a leer fue Primera de Juan. Y Primero de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar esos pecados y limpiarnos de toda maldad. Si los confesamos, si los reconocemos, si vamos con Dios y le decimos: hay este problema en mi vida, pero yo sé que en tu sangre, Señor, soy perdonado, me arrepiento, limpia la maldad con la cual yo lo cometí, limpia mi corazón. La Biblia dice que alcanzamos el perdón cuando nosotros nos arrepentimos. Y esta mujer seguramente en su vida algo la llevó, esa necesidad de ser libre, esa necesidad de cambiar, la llevó al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo la libertó. Echó de su vida todos esos demonios que ella podía haber tenido. No posponga arrepentirse, hermano, no posponga. Desafortunadamente hay una cultura de posponer, todo queda en el último minuto. Pero no posponga arrepentirse, porque no sabemos nunca cuándo será el último minuto que nosotros tengamos aliento. No lo posponga, busque al Señor. El Espíritu Santo hará esa obra de redarguirnos. Y cuando nosotros nos arrepentimos y nos apartamos, dice la palabra de Dios: ¿quién te condenará? Si Cristo fue el que murió y está sentado a la diestra de Dios intercediendo por ti, ¿quién te va a poder condenar? ¿Qué te va a separar del amor de Dios? Ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni nada nos podrá separar del amor de Dios. Porque el Señor Jesús no vino a condenar, el Señor Jesús vino a salvar. Y la Biblia lo dice en Juan 3:17. Abra su Biblia en Juan 3:17, hermano, por favor. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Señor Jesús no vino a condenar. Dice aquí la palabra: vino a salvar. Vino para salvarte a ti y a mí. El Padre no envió a su Hijo para condenar al mundo, para condenarte a ti, sino para que tú y yo seamos salvos por Él. Él no vino a condenarnos, Él vino a salvarnos, pero también necesita haber un corazón arrepentido. En Cristo no hay condenación, en Cristo solo hay vida, y es cuestión de venir a Él, hermanos. Y cuando usted y yo lo buscamos de verdad, lo vamos a encontrar, porque el que busca al Señor de verdad y de corazón lo encuentra, hermanos, lo encuentra. El que busca a Dios con todo su corazón lo encuentra, porque la Biblia dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Si lo buscamos de todo corazón, Él abre las puertas de su casa, las puertas de su corazón para recibirnos, como el padre aquel que recibió a su hijo pródigo. Él no echa fuera a nadie, hermanos, a nadie que lo busque con un corazón contrito y humillado. Él no lo echa fuera, nunca. Y lo único que puede impedir esto es que usted rechace eso. Pero Él no echa fuera a nadie. Si nosotros venimos con un corazón arrepentido, humillado, aunque usted se haya ido lejos, aunque usted le haya negado aún, aunque haya negado su existencia, aunque usted se haya olvidado de Él, aunque usted haya caído en el hoyo más profundo, aunque usted le haya fallado, si regresa, Él lo recibe. Si regresa con un corazón arrepentido, Él lo recibe, hermanos.
porque el Señor Jesús no vino a condenar, Él vino a salvarnos. Pero nosotros necesitamos, hermanos, buscarle de verdad con un corazón arrepentido y ver cómo estamos llevando a cabo nuestra vida. ¿Qué tenemos? Tenemos que venir a Él. Esta mujer vino a Él. No explica en qué momento, no explica qué pasó, pero sí dice la Biblia que cómo estaba su condición y cómo había sido ella libre. Y número 2, hermanos, el Señor Jesús nos da una nueva vida. De verdad nos da una nueva vida. El Señor Jesús nos da una nueva vida. Si nosotros vemos la vida de esta mujer con ojos físicos, nosotros pensaríamos que la situación está toda perdida, que para esta mujer endemoniada ya no hay solución, que así va a vivir endemoniada y se va a morir endemoniada. O sea, uno podía ver las cosas y decir, esta enfermedad puede ser, esta crisis económica, estos problemas familiares, este hijo en rebeldía, esta condición, este negocio puede ser un problema de trabajo, de negocio, de familia, de personas que no se han convertido en nuestra familia, y decir, esto ya no tiene remedio. Porque saben, hermanos, el hombre juzga fácilmente lo que tiene ante sus ojos, pero Dios mira el corazón, Dios ve el corazón. Y esta mujer podía verla todo el mundo endemoniada, pero el Señor Jesús veía su corazón y veía su necesidad. Porque Dios no mira el parecer, no mira la apariencia, mira el corazón. Y la gente podía verla con su situación perdida. Y yo sé que a lo mejor el día de hoy, hermanos, lo que esté viviendo cada uno de nosotros, podemos verlo perdido, podemos decir, esto no tiene más solución, esto no se va a arreglar. Tal vez esto ya no tiene remedio, porque para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Dice la palabra de Dios, para Dios todo es posible. Y esta mujer encontró en Jesús que todo era posible. Y ella lo pudo ver en su vida. Y saben, hermanos, yo me acordaba ayer de personas de aquí de la congregación. Y había un discípulo en la célula, de la célula de mi esposo, y yo estábamos en esa célula, y llegó un muchacho con una vida bien destruida, hermanos, un muchacho bien jovencito, con su vida bien destruida. Y nosotros lo veíamos y a veces no entraba a la célula, a veces se quedaba afuera, a veces entraba, a veces no. Pero él tomó la decisión de buscar a Jesús. Y él empezó a ir de poco en poco a las células, poquito a poquito iba a la célula, iba a otra célula. Y ante nuestros ojos pudimos ver cómo el Señor fue transformando la vida de este muchacho. Y se fue transformando y empezó a ser constante. Se fue a su encuentro, regresó, siguió y se fue a su reencuentro. Y así, hermanos, pasó un tiempo, tuvo luchas, tuvo ganas de rendirse, tuvo problemas, tuvo adversidades de todo tipo, pero él continuó. Y después de un tiempo él llegó y nos dijo a mi esposo y a mí, oigan, me gustaría mucho invitarlos a mi graduación. Él había dejado sus estudios, él no estudiaba y se había inscrito en la Universidad Victoria y estaba terminando su carrera. Y la invitación que nos hacía era para venir a su graduación porque terminaba sus estudios de licenciatura. Aquí en este auditorio él se graduó. Y cuando él se estaba graduando, yo recordé cómo había sido su vida y cómo Dios lo había podido sacar. Y vine aquí en medio del auditorio y le tomé una foto. Y cuando yo le estaba tomando esa foto, yo tenía mi corazón lleno de gozo. Y de verdad que yo sentí en mi corazón decir, ese es mi hijo. Digo, no es mi hijo físico, pero era un gozo tan grande verlo graduarse. Después de que nosotros, pues nos tocó ver ese milagro, pasó ante nuestros ojos, cómo él salió de una situación y cómo ahora estaba graduándose con un propósito, con una vida diferente, con una nueva vida. Después, hermanos, les platico de otro caso, de una persona que al terminar la reunión
ya casi toda la iglesia se había ido, él se acercó y me dijo: ya estoy desesperado, mi familia está destruida, mi esposa no me quiere ni ver, todo está arruinado, todo me va mal, estoy muy mal. Y el hombre se veía en una condición muy mal. Se acercó a platicar cómo estaba su situación, prácticamente se veía imposible, sobre todo la situación con su esposa, se veía imposible. Pasó el tiempo y hace unas semanas yo les platicaba a ustedes, se acercó al terminar la clase de Espíritu Santo y me dijo: ¿se acuerda de mí? Dijo: pero pues, más o menos, así tan de golpe pues no, ¿verdad? Pero más o menos. Y ya después cuando me dijo, dije: sí, ya lo recuerdo. Me dice: ¿se acuerda que yo llegué y le dije que no estaba con mi esposa y todo lo que me estaba pasando? Le digo: sí. Dice: pues mi esposa se convirtió y ahora aquí estamos los dos juntos tomando las clases de Espíritu Santo. Y yo: no puede ser. Y saben, hermanos, la Biblia dice: cuán maravillosas son tus obras, estoy admirado de ellas. Cuán maravillosas son las obras que Dios hace. No solo la creación, uno puede ver un atardecer, puede ver un lugar bonito y decir: wow, qué increíble. Pero cuando uno ve esas personas, esas vidas transformadas, y uno dice: cuán maravillosas, Señor, son tus obras, innumerables, admirables, estoy admirado. Yo estaba admirada de ver la vida de este joven, la vida de este hermano y de muchas personas más dentro de la congregación, que sus vidas han sido transformadas, sus familias, sus hijos, completamente. Y veía a este muchacho, ahora lo veo sirviendo, y al hermano tomando sus clases junto con su esposa. Ahí, hermano, qué admirable es Dios. Qué maravilloso Dios tenemos. Usted y yo tenemos un Dios maravilloso. Y porque tenemos un Dios maravilloso, tenemos un futuro maravilloso. Solo si usted quiere. Amén. Si usted quiere y decide vivir pegado al Señor Jesucristo. Porque esa parte nosotros la tenemos que hacer. Eso depende de nosotros. Es una decisión que una persona toma de vivir pegado al Señor Jesucristo. Y entonces, hermanos, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Para Dios es posible si nosotros lo hacemos. Esta mujer tuvo un cambio de vida. La Biblia dice aquí en Lucas, lo que leímos 8:1, que ella estaba al inicio de su ministerio del Señor Jesucristo, junto con los 12 discípulos, iba con Jesús. Pero saben, ella también estuvo en la crucifixión. Vamos a ver Juan 19:25, por favor. Juan 19:25 nos dice: estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. ¿Quién estaba junto a la cruz? María Magdalena. En ese momento dice la Biblia que todos los discípulos habían dejado al Señor Jesucristo. Y como vemos aquí, algunas personas sí se quedaron con Jesús, se quedaron junto a la cruz. Hermano, usted se puede imaginar qué fue para esta mujer estar junto a la cruz del Señor Jesucristo y ver sus heridas, ver las heridas de sus manos, ver las heridas de sus pies, ver la sangre escurriendo de ese madero, ver a Jesús en la cruz, hermanos. ¿Cómo podría ser esta mujer? ¿Cómo podría ella, hermanos, ser la misma persona endemoniada después de haber visto a Jesús en la cruz morir por sus pecados? Cada uno de nosotros tenemos que tener ese encuentro con Jesús en la cruz. Tenemos que ver sus heridas, tenemos que ver lo que Él hizo, ver sus manos clavadas y saber que fueron nuestros pecados lo que le hicieron eso, que Él pagó, que Él está pagando ahí lo que nosotros hicimos. ¿Cómo puede ser una persona otra vez endemoniada después de haber tenido un encuentro con Jesús de esa manera? Después de haber visto la sangre derramarse. Hermanos, si está parado frente a la cruz, seguramente la sangre de Jesús cayó también sobre ella. Salpicó la sangre sobre ella. Por eso, hermanos, esta mujer
buscaba a Jesús de una manera impresionante, y es un ejemplo para cada uno de nosotros el día de hoy. ¿Cómo puede una persona volver a endemoniarse después de haber visto a Jesús en la cruz morir? Yo le animo, hermano, si usted no ha ido a un encuentro, usted tiene que ir a un encuentro. Si ya usted fue, y los que acaban de regresar, recuerde lo que fue ver Jesús en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Ella estuvo junto, estuvo cerca. Y también, hermanos, dice que ella estuvo en el entierro. Vamos a ver Mateo 27, por favor. Fue de las muy poquitas personas que permaneció junto a Jesús cuando todos lo habían dejado. Mateo 27, 57. Dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante de ¿qué, hermanos? Del sepulcro. ¿En dónde estaba esta mujer? En el sepulcro. ¿Saben, hermanos, qué impresionante mujer? Qué impresionante fe, qué valor para permanecer ahí. Y saben, hermanos, esto es un ejemplo para nosotros el día de hoy, que cuando las cosas se ponen difíciles, el mejor lugar es estar junto a Jesús. Muchas veces, hermanos, en los momentos más difíciles es cuando dejamos a Jesús, cuando dejamos al Señor. Y este es un ejemplo de una mujer tenaz, valiente, que a pesar de la dificultad estaba junto a Jesús. Nunca se quiso apartar. Ella estuvo ahí como con otros discípulos, estuvo con otras discípulas, estuvo ahí pegada al Señor Jesucristo en los momentos más difíciles, en los momentos más adversos, en los momentos de muerte, en los momentos de soledad. Ella estuvo ahí, ya no pensó ni siquiera separarse por un momento. Y eso es lo que hoy nosotros debemos de aprender, ni siquiera por un momento separarnos del Señor Jesús. Y estuvo en su resurrección. Vamos a ver Juan 20, 11, por favor. Si pueden pasar los hermanos de la alabanza, por favor. Juan 20, 11. Vamos a leer desde el versículo 1, que habla todo lo que pasó en la resurrección. 21, por favor. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena, otra vez, fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegaron primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. ¿En dónde estaba María, hermanos? Junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado,
dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hermanos, aquí podemos ver a esta mujer. Ella acá dice que el primer día de la semana fue de mañana, siendo aún muy oscuro. Pues muy oscuro, ¿a qué hora les parece que fuera eso? 4 o 5 de la mañana, ¿no? Así que está muy oscuro. Y ella se fue la primera en ir al sepulcro, al estar otra vez ahí cerca del Señor Jesucristo. Pero cuando ya llegó, vio que la piedra del sepulcro ya había sido removida. Y entonces fue por Pedro y fue por Juan para que vinieran a ver lo que había pasado. Llegó Pedro, llegó Juan, se asomaron, vieron que el Señor Jesús no estaba y ellos se fueron. Dice que regresaron con los suyos. Pero María, dice el versículo 11, se quedó llorando junto al sepulcro. Se quedó ahí. Al grado estaba tan sumergida en lo que ella estaba sintiendo que ni siquiera se dio cuenta que estaba hablando con 2 ángeles. Yo creo que si nosotros vemos 2 ángeles de menos caemos medio desmayados, pero ella ni siquiera cuenta se dio lo que estaba pasando. Ni siquiera se dio cuenta cuando el Señor Jesús apareció en el sepulcro y le habló y le dijo: ¿por qué lloras? Y sabes, hermanos, qué impresionantes palabras del Señor Jesús, porque a ella la llamó por su nombre, le dijo María. Y el día de hoy, hermanos, el Señor conoce tu nombre, conoce quién eres, conoce lo que estás viviendo y conoce por qué lloras. Probablemente tú estás llorando en silencio porque hay una situación que parece que no se va a enderezar nunca, que parece que hay cosas que o porque te equivocaste o porque fallaste o por lo que haya sido. Pero el Señor sabe cómo te llamas y el día de hoy te llama por tu nombre. Yo no conozco los nombres de todos ustedes, pero el Señor sabe tu nombre, sabe hasta cuántos cabellos tú y yo tenemos el día de hoy. Sabe tu nombre, sabe tus circunstancias, sabe tu situación. Yo no me puedo imaginar lo que ella sintió cuando el Señor Jesús le dijo María. Escuchar en los labios del Señor tu nombre, oír que Él te habla, que tú le importas, que lo que te pasa le importa. Y lo más increíble de todo esto es que María no estaba viendo a un Cristo muerto, un Cristo clavado en la cruz. Ella no estaba frente a un Cristo clavado en la cruz muerto, estaba frente a un Dios vivo. Un Dios vivo que perdona pecados, un Dios vivo que cambia vidas, un Dios vivo que la amaba y que te ama a ti, que me ama a mí el día de hoy y que está para ayudarnos. Y como dice su palabra en Juan 11:25, Él lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí. Porque, hermanos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Y atrás había quedado esa mujer endemoniada, atrás había quedado esa mujer pecadora. Ahora ella estaba siguiendo lo que estaba por delante, y por delante tenía un Cristo vivo que le estaba hablando, que estaba vivo, que no todo está perdido. Y el día de hoy, hermanos, el Señor nos dice: no todo está perdido. Tú piensas que está perdido, tú crees que ya no hay solución, pero estamos frente al Cristo resucitado, el Señor de la vida, y Él puede resucitar la situación que esté más muerta y podrida. Él puede levantar, pero si tú y yo queremos, hermanos, tenemos que venir a Él, porque el que le busca lo encuentra, hermanos. Ella lo encontró, ella lo buscó, permaneció y lo encontró. Permanezca, hermanos, no falte, permanezca, esfuércese, permanezca y lo va a encontrar, hermanos. Y usted va a encontrar esa vida abundante, la va a encontrar.
no se rinda, hermanos. Siga. Y tomemos el ejemplo de esta discípula de Jesús que permaneció a pesar de las adversidades, de la persecución que hubo. Ella estuvo junto a Jesús, buscándole, porque eso es lo que hace un discípulo: busca a su Señor y no se aparta de él, hermanos. Así que en este día, hermanos, yo le invito a que se ponga de pie junto conmigo y vamos a tomar este tiempecito para buscar al Señor ahí en su lugar. Primeramente tenemos que ver cómo está la condición de nuestra vida, hermanos. Si hay maldad, si hay pecado, tenemos que venir a Él. Y en esta mañana, Señor, venimos a ti con un corazón contrito, humillado, reconociendo, Señor, que somos pecadores delante de ti, Señor. Que esa es la condición, Señor, del hombre, ese es el estado del hombre delante de ti, de pecador, Señor. Y que nada hay que podamos hacer por nuestros propios medios o recursos para alcanzar, Señor, esa limpieza. Hemos fallado, Señor, te hemos ofendido. Muchos de aquí, Señor, tal vez nos hemos alejado, hemos dejado la comunión contigo, Señor. Hemos dejado de buscarte, Señor. Y cada uno, tú conoces el corazón, Señor, porque tú no miras la apariencia, tú puedes mirar el corazón. Y el día de hoy tú puedes ver la condición espiritual de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú sabes quién está, Señor, ofendiendo. ¿Quién sabes tú, Señor, cómo estás? Si en nuestras vidas hay pecado arraigado, enraizado, arráncalo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Hoy Espíritu Santo redarguye, toca y convence, porque tú eres el único que puede mostrar el pecado y la maldad, Señor. Tal vez se has hecho parte del cuerpo, parte de la vida, pero hoy en el nombre de Jesús, Señor, venimos a ti pidiéndote, Señor, líbrame, líbrame como libraste a esa mujer de sus pecados y echaste fuera de ella todos esos demonios. Líbrame a mí, Señor, hazme una nueva persona, Señor. Hoy yo cierro la puerta al pecado, hoy yo me arrepiento de todo corazón, Señor, porque yo reconozco mi pecado delante de ti, reconozco mis faltas. Sé que en mi corazón ha habido soberbia, Señor. Sé que en mi corazón ha habido un mal carácter, ha habido, Señor, ofensas, ha habido envidias, ha habido enojos, ha habido ira, Señor, por años, Señor, y se han enraizado, se han adherido, Señor. Pero yo reconozco mi maldad, Señor, delante de ti, Señor. Y yo hoy te pido, Señor, ayúdame, ayúdame como lo hiciste con esta mujer y con cada persona que vino a ti por ayuda. Tú lo libraste, tú lo limpiaste. Límpiame, Señor. Hoy me arrepiento de corazón, Señor. Límpiame de toda maldad. Señor, tu palabra dice que tu sangre fue derramada. Lávame, Señor, lávame y seré más blanco que la nieve. Límpiame, Señor, de toda maldad. Limpia mi corazón, limpia mis manos. Tú pagaste con tus manos, Señor, pagaste con tus pies. Límpiame, Señor. Limpia, Padre, mi mente. Dame una mente renovada, una mente limpia, Señor, en el nombre de Jesús. Y ayúdame, Señor, a alcanzar esa vida nueva que tú das al que ha sido libre, Señor. Esa vida nueva, porque tú no viniste a condenar, tú viniste a salvar. Sálvame, Señor. Sálvame, Señor. Sálvame. Necesito tu salvación. Sálvame, Señor Jesús. Tú viniste, Señor, a extender tu misericordia y tu perdón para aquel que se arrepiente y te busca. Límpiame, Señor, sálvame, dame una vida nueva. No importa, Señor, los años que tengo de cristiana, Señor, yo necesito hoy una vida nueva, Señor, una familia nueva, un cambio, Señor. Quiero que haya cambios en mi vida, Señor, en mi trabajo, en mi familia, Señor, en todo lo que yo soy. Cámbiame, Señor, renuévame, Señor, restáurame, Padre, en el nombre de Jesús. Si tú lo pudiste hacer con ella y con ese hermano, Señor, que ese joven que terminó sus estudios y le diste una vida nueva, tú lo puedes hacer hoy conmigo, Señor. Tú lo puedes hacer una vez más, Señor. Tú puedes librarme, tú puedes ayudarme, tú puedes oír mi clamor, Señor. Si tú lo has hecho con tantas vidas, hazlo en mí, Señor, hazlo en mí. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús.
clame tú vendrás. Cuando llore tú oirás. Cada lágrima está en manos de mi Dios, que es fiel. Clamaré y tú vendrás. Confiaré y me librarás. Aunque venga el temor, mi confianza está en Dios, que es fiel. Fiel Señor, seguro estoy en ti, mis días tuyos son. Sé muy bien que el fuego de mi Dios me guardará. Él es fiel. Eres el sanador y me das libertad. Mostrarás tu poder, confiado estoy en Dios, que es fiel. Te alabaré hasta el fin, tu grandeza brillará. Toda hueste de maldad se postra ante mi Dios, que es fiel. Fiel Señor, seguro estoy en ti, mis días tuyos son. Sé muy bien que el fuego de mi Dios me guardará. Eres fiel. Yo sé que mío es Él y suyo soy, suyo soy, y su fidelidad perdurará, perdurará. Gracias, Padre, te damos, Señor. Muchas gracias, Señor. Señor, te agradecemos, Padre. Nosotros sabemos que tú eres fiel, Señor. Muchas gracias por tu limpieza, por tu perdón, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres todo lo que necesita nuestra vida, Señor. Y hoy, Señor, tú secas nuestras lágrimas, porque estamos frente al Dios de los vivos. Tú no eres un Dios de muertos, tú eres un Dios de vivos. Y sabemos, Señor, y sabemos con toda seguridad que tú estás ahí, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias. Un Cristo vivo para dar vida, Señor. Lo creemos, estás en mi vida, Señor. Tú estás vivo, tú no estás muerto, Señor. Tú estás vivo hoy, Señor, y creemos, Padre, que no hay más por qué llorar, Señor, porque te tenemos a ti, Señor. Y si tú estás, todo, Señor, cambiará. Si tú estás en nuestras vidas, todo cambiará. Y que hoy tú nos recibes, Señor, con un abrazo, con un beso, como le dijiste a aquella mujer: no te condeno, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Y hoy, Señor,
Tú nos dices eso también a nosotros. No nos condenas, Señor, pero no quieres que pequemos más. Y hoy te pedimos tu fortaleza y tu ayuda para vivir esa vida que a ti te agrada, Señor, que a ti te deja en alto, porque tú lo mereces, Señor. Tú mereces, Señor, que te rindamos toda nuestra adoración. Recibe la gloria, Señor. Recibe la gloria de tus hijos que hoy te alaban, Señor. Escucha su alabanza, Señor. Escucha, Señor, la alabanza que hoy te dan con sus labios. Te alabamos, te bendecimos. Tú eres digno, tú estás vivo, tú reinas, tú cambias vidas. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén, hermano.